7 de la mañana con 35 minutos, 7:35, estamos en comunicación ahora gracias a Radio Enlace. Nos encontramos en comunicación con el arquitecto Javier Alfaro Díaz, especialista en desarrollo urbano del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAM, para conversar sobre un tema tan importante en esta época que tanto hablamos de reconstrucción, el desarrollo urbano sostenible. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien. Alfaro, muy buenos días, bienvenido a Réplica en Tico Radio de Trujillo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, cuéntanos, ¿cuáles serían o cuáles deben ser los pilares, hablando de un tema de reconstrucción como lo que se plantea ahora para el norte peruano, especialmente La Libertad, tomando en cuenta las consecuencias que se han vivido luego de los huaicos que hemos sufrido a causa del fenómeno del Niño costero? Bueno, por coincidencia, yo participé en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Trujillo, ¿no? Conozco muy bien los problemas de la ciudad de Trujillo, y además le puedo decir que mucho se habla de que faltan planes urbanos, faltan identificar las zonas de riesgo en estas ciudades por lo que ha ocurrido todo esto. Sin embargo, el problema no es que faltan planes urbanos hay en las ciudades del país. Ese no es el problema es que estos planes urbanos están guardados y no los sabemos implementar. O sea, no hay capacidades, no hay competencias para poder implementar los planes urbanos, ¿no? En el caso de las ciudades del norte, por ejemplo, una negligencia que hace mucho tiempo se lleva, todos los planes urbanos que hemos podido revisar y hemos podido participar en el norte del país, uno de los proyectos de inversión fundamentales es el sistema de evacuación de aguas pluviales, y los alcaldes, las autoridades siempre han dicho, no, acá nunca llueve, miren el verano pasado. Si nosotros hubiéramos tenido un buen sistema de aguas pluviales, de evacuación de aguas pluviales, diferente al que es de aguas servidas, entonces hubiera funcionado muy bien y no hubiera pasado las ocurrencias que pasaron, ¿no? Hay ciudades en Colombia, Brasil, y si no hablamos de países como Estados Unidos, donde llueve mucho peor de lo que ha llovido en este verano en el norte del país, y sin embargo en media hora ya está todo seco, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un sistema de evacuación eficiente de aguas pluviales, ¿no? Hubo un momento, arquitecto Alfaro, hubo un momento acá en Trujillo de que sí, nosotros contábamos justamente con estas canaletas para que el agua pueda discurrir de tal manera que la ciudad se pueda conservar seca. Lamentablemente, durante la gestión de el alcalde José Murcia se taparon prácticamente las últimas canaletas que quedaron. ¿Sería necesario volver entonces a las mismas, diría usted? Yo creo que hay que hacer un sistema, antes de reconstruir nuevas vías en la ciudad, habría que ver ya un proyecto de evacuación serio, un proyecto integral de evacuación de aguas servidas. Inclusive esa agua puede servir para muchas cosas, regar, poner verde la ciudad. Podemos hacer muchas cosas y utilizar el agua pluvial, ¿no? Yo creo que ese es uno de los proyectos prioritarios que, para no volver a pasar y hacerlo realmente sostenible, o como reconstrucción con cambio, como nos dice el presidente, habría que hacerlo ya, ese proyecto, no solamente en Trujillo, Chiclayo, Piura, en las ciudades del norte del país, ¿no? Correcto. Ahora, usted nos hablaba de que ya había acá estos planes de desarrollo sostenible que deberían aplicar las gestiones, esta gestión municipal de ahora. Entonces, lo que tiene que hacer simplemente es desempolvar esa carpeta y empezar a estudiarlas y aplicarlas. Exactamente. Hay el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano que está hecho de acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, o sea, está todo el área metropolitana. Ahora ya sabemos lo que es urbanizable, lo que no se puede urbanizar, ¿no? Entonces, nosotros, y hay dentro de este plan hay una propuesta de un mecanismo, que es el Plan DES. El Plan DES debe ser como el IMP acá en Lima, el Instituto Metropolitano de Planificación, es el cerebro de la ciudad, ¿no? Donde nos dicen y dan asistencia técnica a los distritos Huanchaco, Mocha, El Porvenir, La Esperanza, pueden dar asistencia técnica para que hagan ya sus proyectos específicos y su zonificación específica, pero el plan está listo, lo que hay que es instrumentarlo
implementarlo, ¿no? Y para eso pueden pedirle asistencia técnica al mismo Ministerio de Vivienda, pueden hacer más ágil creando un mecanismo, que eso está en el reglamento, y ese mecanismo es definitivamente el plan que dentro del plan se llamaba INDEP, ¿no? Un Instituto de Desarrollo. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué cree usted, arquitecto Alfaro, de que entonces de esta gestión del alcalde Espinosa no aplica este plan que usted nos señala, incluso participó en su ejecución o en su elaboración? Yo creo que es por falta de conocimiento a veces de estos instrumentos. No es solamente Trujillo, es las principales ciudades del país. Yo creo que el fortalecimiento de competencias, de capacidades en las grandes provincias, en las grandes ciudades del país, es lo que nos falta. Creo que el Estado debe de promover un proyecto donde se desarrolle sistemáticamente capacidades o competencias en ciudades como Chiclayo, Piura, Trujillo, Arequipa, ¿no? Ciudades ya grandes que están persiguiendo a la Gran Lima, ¿no? O sea, falta capacidad de gestión, digamos, en otras palabras. Exactamente, y no solamente en las provincias, yo creo que también en Lima falta esas capacidades. Por eso hay países como Colombia, como Brasil, que nos llevan muy delante en gestión urbana, ¿no? Ellos ya trabajan con valías, trabajan con recuperación del incremento del valor del suelo. Usted sabe que cuando hay una inversión pública o privada en un sitio, levanta el precio del suelo de todo su alrededor, y eso significa que está cambiando la estructura de las ciudades. Eso no manejan ni las municipalidades de nuestro país. Ya países como Colombia, Brasil, como le repito, ya comienzan a manejar eso y pueden gestionar recursos para reinvertirlos en la ciudad, ¿no? Y eso es lo más interesante. Lo que usted nos señala es interesante porque, hablando netamente de Trujillo, arquitecto Alfaro, hablando netamente de Trujillo, el alcalde se le decir que va a pedir al gobierno 300 millones de soles para lo que es la recuperación de la ciudad de Trujillo, de la provincia de Trujillo, teniendo en cuenta pues esa consecuencia que hemos sufrido a raíz de los huaicos provocados por el fenómeno Niño Costero. Diríamos entonces que mal haría pedir dinero si es que no se está o no se ejecutan estos planes que ya están elaborados, que ya existen en la municipalidad. Yo creo que recursos se necesitan, definitivamente se necesitan, pero también se necesitan capacidades, competencias. O sea, los funcionarios de la municipalidad, y en Trujillo hay muchos con capacidad que yo conozco trabajando en el plan D y en otras instituciones, pero hay que darles competencias en lo que se debe de hacer. Por ejemplo, generar suelo urbano es muy importante en áreas seguras, ¿no? Cómo generamos suelo urbano y cómo hacemos programas sociales de viviendas, que es una alternativa muy fuerte para la población que ha sido afectada. Programas sociales que de alguna manera sean más convenientes para la población de estratos bajos, en lugar de invadir, ¿no? Tenemos que reducir los procesos de invasión, porque ya un estudio de hábitat del 2012 nos dice que ya las ciudades de nuestro país o de América Latina no están creciendo por demanda de tierra, están creciendo por especulación, ¿no? Ese es uno de las cosas. Y tenemos que hacer ciudades compactas, ya olvidamos de la vivienda unifamiliar, sino estar pensando, como en países desarrollados, en viviendas multifamiliares, crecer para arriba para que abajo se queden las áreas verdes, los equipamientos, la movilidad sostenible, ¿no? Eso tenemos que buscar. Es un proceso, sabemos que es un proceso, pero hay que iniciarlo, ¿no? Y se necesita capacidad de gestión, reitero, para poder aplicar todo esto. Finalmente, arquitecto Alfaro, el gobierno ha dicho que a finales de junio, a fin de este mes, le quedan 15 días prácticamente, o menos de 15 días ya, se tendrá listo todo el estudio para lo que va a ser la reconstrucción del norte del país. ¿Usted cree que le alcance el tiempo para efectuar esto? Sí, yo creo que más que estudios deben de alguna manera trabajar, como le digo, en el fortalecimiento de competencias, de capacidades, y hacer un proyecto más agresivo e inteligente, trabajando con los profesionales de cada región, ¿no? En este caso de Trujillo, como le repito, hay muchos profesionales que pueden desarrollarse, ¿no? En ese sentido, el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal estamos preparando justamente una alternativa de desarrollo progresivo de competencias, ¿no? En las regiones del norte del país, para poder apoyarlos justamente
incrementar las capacidades en generación de suelo urbano, generación de proyectos de vivienda social, ¿no? Que tanto nos falta. Correcto. Esperemos que el tiempo pueda dar esto y alcance pues suficiente para poder ejecutar este trabajo, ¿no? Arquitecto Alfaro, queremos agradecerle, como siempre, muy reconocido con esta participación suya a través del enlace telefónico que tenemos con usted. Muchas gracias, ¿ah? Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. El arquitecto Javier Alfaro Díaz, gracias a Radio Enlace, nos permitió conversar con él. Él es especialista en desarrollo urbano del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INICAM, y nos dio estos importantes alcances. Entonces, más que obtener presupuesto, dice el arquitecto Alfaro, hay que pensar en aplicar lo que ya. 7 de la mañana, 54 minutos. Las ciudades muchas veces crecen sin el control respectivo, sin el cumplimiento de un desarrollo urbano sostenido. Estamos en contacto con el arquitecto Javier Alfaro Díaz. Él es especialista en desarrollo urbano del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INICAM. Arquitecto, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Estamos justamente hablando del crecimiento en las ciudades. Por ejemplo, la capital ha sido azotada hace algunos meses, producto del fenómeno del Niño, y muchos indican que no un trabajo urbanístico. Aquí en Cerro de Pasco, no sé si conoce, pero también estamos afinándonos al cerro, donde no hay la instalación de los servicios básicos, producto de justamente estas ubicaciones donde son zonas rocosas, pero debería existir una planificación, arquitecto. Sí, bueno, en cuanto al fenómeno del niño costero que hemos vivido, la mayoría de comentarios están alrededor de que no hay planes urbanos, no han definido zonas de riesgo, y no es correcto eso, porque la mayoría de ciudades ya cuentan, ciudades grandes estamos hablando, ya cuentan con su plan de desarrollo urbano y están definidas las áreas de riesgo. El gran problema es que no las implementan, no saben qué sigue después, y todos los planes urbanos están guardados en un gabinete, ¿no? Y esa es la gran tarea que debe de hacer las municipalidades, con el apoyo obviamente del Estado, del gobierno regional y el gobierno del sector, ¿no? El gobierno nacional. En cuanto a Cerro de Pasco específicamente, yo conozco que han habido, pues desde el tiempo del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, han habido muchos planes de desarrollo urbano para tratar de, hay definidas áreas de expansión, hay definidos todos los proyectos que se tienen que hacer. Yo creo que es pasar por lo mismo, hay que implementarlo. Sabemos que Cerro de Pasco siempre está en el intento de un reasentamiento, más que reubicación, un reasentamiento, porque tiene que reproducir toda la parte social y económica, que es casi utópico pensar en eso, porque Cerro de Pasco es producto justamente de la actividad minera, ¿no? Y está alrededor de esa actividad del desarrollo de la ciudad, ¿no? Sin embargo, tenemos que prever justamente ya cosas concretas, hacer zonas de expansión en suelo seguro, hacer programas de vivienda social que revierta procesos de invasión en la ciudad, ¿no? ¿Aló? Buscando siempre integrar el bienestar social con el medio ambiente y la vitalidad económica, sin olvidarse también de la propia identidad, arquitecto. Exactamente. Por eso yo he visto desde las conversaciones con mi amigo Eduardo Carguaricra, que ha sido alcalde y congresista, que mucho me ha conversado de la ciudad, y después también he visto procesos que se llevan a cabo tanto en el Ministerio de Vivienda, con comisiones para ver la posibilidad de un reasentamiento, reubicación de la nueva ciudad. Creo que más allá que de eso, creo es que recuperar la idiosincrasia de Cerro de Pasco, porque es una ciudad que tiene mucha identidad, mucha cultura, y eso es lo que le hace viva a la ciudad y la hace interesante. Creo que debemos de buscar las alternativas, ya no tantos planes integrales, sino ya alternativas concretas
que de eso se trata ahora, ¿no? En el país en general ya debemos de buscar proyectos y programas específicos y comenzar a actuar, y ya no tanto hacer planes urbanos, que ya lo tenemos. Yo sé que Cerro Pasco tiene varios planes urbanos, ¿no? Obviamente, para todo ello, las entidades municipales cuentan con recursos. ¿Cuál es el mecanismo para esta planificación, arquitecto? Yo creo que es un poco ver siempre la gestión municipal tiene que tener capacidades, y yo creo que el secreto está en tener muchas capacidades y competencias dentro de la municipalidad. En nuestro país nos faltan profesionales capaces, formados dentro de las municipalidades, que hagan frente a los grandes problemas y retos que tenemos en nuestras ciudades. Por ejemplo, solamente con regular la gestión del suelo y justamente captar parte del incremento que se da por las inversiones públicas y privadas, nosotros podríamos tener recursos para reinvertir en la ciudad, ¿no? Eso, sobre todo teniendo una gran empresa minera como gran actor dentro de la ciudad, ¿no? Nosotros deberíamos de conocer cuáles hay mecanismos para justamente recuperar estos incrementos de valor del suelo. La municipalidad o el Estado hace proyectos de saneamiento de agua, proyectos de vías, y eso incrementa el valor del suelo, definitivamente, y después hay inversiones aprovechando ese valor del suelo. Nosotros deberíamos volver a recuperarlas. Es toda una técnica que países como Colombia, como Brasil ya están adelantando en América Latina, ¿no? Y es como se financian actualmente las ciudades en el mundo, ¿no? Muy bien, arquitecto, gracias por esta comunicación. Ojalá que el INICAM, Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, pueda disertar de este importante tema en la ciudad de Cerro de Pasco, en las 3 provincias que comprende la región. Muchas gracias por todas estas explicaciones, las orientaciones respectivas. Muy buenos días para Radio Ancash, con el arquitecto Javier Alfaro Díaz, especialista en desarrollo urbano del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. ¿Cuál es el tema? Desarrollo urbano sostenible. Buen día, bienvenido a Radio Ancash. Buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludarlo, arquitecto, y cuéntenos, ¿cuál es el tema que nos convoca? Es desarrollo urbano sostenible. Sí, un poco para hablar sobre estas acciones de reconstrucción que se vienen emprendiendo, sobre todo el Niño Costero, donde ha sido afectado en Ancash, Guarmey, ¿no? Mucho se dice de que no existen planes de desarrollo urbano, que no se han identificado las áreas de peligro. Sin embargo, en la mayoría de ciudades intermedias, grandes, estos planes ya se han hecho, y ese no es el problema. O sea, están bien identificados, sino que los planes están guardados dentro de los gabinetes de las autoridades. Habría que implementarlos más bien y llevar a cabo acciones concretas de reconstrucción, como es en zonas de ciudades grandes del norte, como es el sistema de evacuación de aguas pluviales, por ejemplo, ¿no? Canalizaciones, y también la generación de suelo urbano seguro y programas de vivienda social, que es muy importante para revertir los procesos de invasión y que la gente de menores recursos tenga alternativas para adquirir una vivienda, ¿no? Son estas acciones ya concretas las que debemos de enfocar, donde el Estado es el promotor, el generador de actividades, y el sector privado debe estar atento para participar también dentro de todas estas acciones de reconstrucción, ¿no? A eso nos referíamos con desarrollo urbano sostenible, porque mucho, le repito, se está hablando de que no hay planes, no hay identificación de áreas de riesgo, y eso no es correcto, no es cierto. Hay en el país, se han hecho muchos años, pero no se implementan. Ese es el gran problema, y tenemos que desarrollar capacidades dentro de las municipalidades para justamente poder implementar y hacer proyectos concretos ya de desarrollo urbano sostenible, ¿no? 8 de la mañana con 19 minutos, y estamos con el arquitecto Javier Alfaro Díaz, como señalaba. Él es especialista en desarrollo urbano en capacitación municipal. Había un instituto que tenía el arquitecto, el que lo dirigía Michel Acuesta.
el ex alcalde de Villa El Salvador, alta gestión municipal, pero yo creo que es necesario, Ancash necesita, no sé usted, en Ancash la corrupción ha desplazado a la violencia, es nuestro principal problema. Ancash está en los ojos del país como la región más corrupta, esa es nuestra realidad. Creo yo, urgente, necesitamos capacitar a nuestros alcaldes y de seguro a través de este instituto podría haber la posibilidad que en Ancash pueda llevar adelante algunos cursos, algunos temas relacionados al tema municipal, al directo Alfaro. Sí, estamos justamente acá en el INICAM, Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, preparando alguna propuesta para apoyar las acciones del Estado justamente en desarrollo de competencias, ¿no? Creo que en el país nos faltan muchas competencias, ¿no? Dentro de las municipalidades no encontramos perfiles capacitados y con competencias para llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano local, ¿no? Como le repito, como generación de suelo urbano con servicios, seguros, que no esté en área de riesgo, y hacer programas de vivienda, promover programas de vivienda con la participación del sector privado, pero programas de vivienda social, o sea, que estén al alcance de los sectores de menos recursos y con ayuda, obviamente, con subsidios del Estado como el techo propio, ¿no? Efectivamente, 8 de la mañana con 21 minutos y completamente, entonces, ¿cuál será el mecanismo? Pues, yo creo que surge la necesidad de que pueda compartir a través de un evento que no sé si todavía con el primer espacio informativo, no lo sé, o con algún municipio, o el colegio de ingenieros, o el mismo gobierno regional, es necesario, es urgente un evento abierto para las autoridades municipales, como lo señalaba el arquitecto, que tenemos que entender que esto es nuestra realidad. Los ojos del país ven a Ancash como una región corrupta. Y eso no es porque yo voy a estar especulando, no, es la verdad. La corrupción, la violencia ha sido desplazada por la corrupción. Fíjense usted que en estos últimos días un alcalde de la provincia de Morán, un alcalde de uno de los distritos, el dinero, las donaciones que han ido para los más pobres por este tema del fenómeno del niño, ha sido denunciado y ahora está con prisión, se han dado orden de prisión preventiva, ¿verdad? Entiendo yo que jugado de Ancash, porque esa es nuestra realidad, entonces merecemos la atención, creo, que a través del instituto urgente, un evento que podamos compartir entre la sociedad civil y autoridades, arquitecto Alfaro. Sí, este es un primer contacto, una entrevista para que vean lo importante que es justamente primero la reconstrucción de este evento del Niño Costero que nos ha pasado el verano pasado y en términos generales el desarrollo urbano en nuestras ciudades que de verdad requiere con urgencia, ¿no? Y eso pasa por concretamente el desarrollo de capacidades, desarrollo de competencias. Como le vengo diciendo, el INICAM me está preparando ya un programa que prontamente vamos a tener que llevarlo y proponerlo a las autoridades del Estado para poder nosotros acercarnos un poco más a la ciudadanía de Ancash para poder apoyarlos, ¿no? Justamente la lucha contra la corrupción y la delincuencia pasa por la cultura, ¿no? La cultura de hacer cosas buenas, de ocuparse uno en ver que su ciudad progresa. Creo que eso, y ser fiscalizadores de las autoridades, ¿no? Cuanto uno más conoce, uno más sabe cuáles son los proyectos, más se difunde, está más atento a la fiscalización de las autoridades, ¿no? 8 de la mañana con 23 minutos y estamos con el arquitecto Javier Arturo. Arquitecto, seguramente que usted naturalmente conoce la situación política de Ancash y la situación de la zona costa, el tema Chineca. Han sido invadidos muchas hectáreas de terreno, a pesar de que está prohibido por ley. Pero no sé, a estas alturas del partido, la situación está difícil, los presidentes regionales ingresan en una situación populista, pues ofrecen. Y ahí está, o sea, están invadidos muchas novelas y por ahí ya, viendo ya la situación que ya es difícil de sacarlo, creo yo. No sé si podamos compartir la idea de generar proyectos habitacionales allá en la zona corta de Ancash, especialmente en Chibote, donde están la mayoría de hectáreas del proyecto chileno. Sí.
Ese es justamente el problema principal. Cada vez que se invaden, y se invaden un poco promovidos por gente que no tiene escrúpulos, y muchas veces son autoridades de nuestro país, ¿no? Y eso, cuando uno invade, estamos creciendo horizontalmente. Hay estudios de hábitats que las ciudades de América Latina ya no requieren crecer tanto, sino más ya no crecen por demanda, sino por especulación. Entonces, nosotros debemos crecer para arriba, hacer compacta la ciudad. El año pasado, en noviembre, tuve la oportunidad de estar en Corea y me llevaron a un museo de la vivienda y me llevaron y me enseñaron unas viviendas que son las que actualmente nosotros tenemos, las unifamiliares, y yo le digo, en mi país esto estamos viviendo. No, eso pasamos hace 50 años. Ahora nadie piensa en una vivienda unifamiliar, todos pensamos en viviendas multifamiliares para arriba, edificios donde tienen áreas comunes y donde permite que en el primer piso haya áreas verdes, equipamientos, movilidad, sistemas de movilidad muy eficientes. Entonces debemos de pensar y comenzar a cambiar en esa cultura de la vivienda. Y nos hace mucho daño cuando invaden y cada uno quiere su terreno, porque esos servicios nos cuestan 10 veces más a todos los peruanos. Y se lo llevan, y ya se lo llevó el desarrollador, el que promovió, el que cobró para que invadan, ya se lo llevó con la promesa que el Estado va a venir a ponerte los servicios. Esa promesa subió el precio que le pagaban a él se llevó esa plusvalía y el Estado tiene que afrontar todas esas demandas de servicios. Eso nos cuesta todo, por eso hay que tratar de revertir eso. ¿Con qué? Con generación de suelo urbano en áreas de expansión seguras, áreas con servicios, y además hacer programas de vivienda social que esté al alcance de los estratos más bajos de la sociedad para revertir los procesos de invasión, ¿no? Sí, 8 de la mañana con 26 minutos. Muchísimas gracias, arquitecto Javier Alfaro Díaz. Muchas gracias, buenos días. Vale, y esperamos compartir los textos que pues, próximamente estoy llevando adelante el instituto, una capacitación acá en Ancash, que de verdad lo necesitan nuestras autoridades. Muchísimas gracias y bienvenido a Radio Ancash. Gracias. Bien, y vamos a